estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llene de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Buenos días, hermanos. Acabo de tener, algunos se ha dado cuenta, un momento muy emotivo, porque no está nadie, humanamente hablando, sabiendo cuál va a ser mi mensaje. Y la canción que acabamos de escuchar es sobre el mensaje. Medité mucho sobre este mensaje y veo que aprendí la gran lección con lo cual lo voy a empezar. Yo, el primer bendecido. Voy a empezar leyendo un poema que muchas veces lo cantamos en un himno. Es una oración cantada. Habla, Señora, mi alma, hazme entender tu voz.
Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy y afligido. Te necesito, oh Dios. Tú puedes darme abrigo de la tormenta atroz. El Señor puso en mi corazón hablarles de una persona cuyo nombre es Felipe y que encontramos toda su historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 8. Para saber quién era este hermano del inicio de la iglesia, tenemos que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, y leemos ahí en el versículo 2, Hechos capítulo 6, verso 2, los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Versículo 5. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si leemos el libro, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, encontramos una tragedia humana. Esteban, lleno de sabiduría, hace un discurso excepcional de la historia de Israel y consigue el aplauso de la gente. Pero en las manos el aplauso no estaban vacías, y no eran manos llenas de piedra, y lo apedrean y lo matan. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? 7 recién elegidos, excepcionales, hermanos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y el Señor permite que maten al principal, al más destacado. ¿Pero dónde está? Y aparece un joven que quiso tirar piedras y no podía, porque era menor de edad. Y lo voy a leer. Es el versículo en el capítulo 8 y el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y este Saulo, ustedes lo saben muy bien, terminó siendo el apóstol Pablo. Avanzamos un poquito más en la lectura y volvemos otra vez al capítulo 6 y al versículo
al capítulo 8, me equivoqué en antes de la cifra, el capítulo 8 y el versículo 5, y ahí encontramos estas palabras. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y cuando hablamos de Samaria, nos recordamos del Señor Jesús con el encuentro de aquella mujer. Es de destacar que los judíos y los samaritanos no se trataban, tenían un odio tremendo, porque en el Antiguo Testamento nos relata que Samaria había sido despoblada de los que vivían ahí, habían traído gente de otros lados y les habían dicho: esta casa es tuya, ahora esta es tuya, esta también, este terreno también es tuyo. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría en el hogar de ustedes hoy si los sacan de su casa y le dicen: te tenés que ir? ¿Pero dónde voy a vivir? Viví en la calle, arreglate como pueda. Y traen un Juan de los Palotes y le dicen: esta casa ahora es tuya, disfrutala. Disfrutar la casa, disfrutar los muebles, disfrutar la heladera, usar la cocina, tener todas las ollas, tener todos los platos, tener la ropa. ¿Se despierta o no se despierta bronca? ¿Se despierta o no se despierta odio? Y Felipe iba a predicar ahí. Un judío iba a predicar ahí. El Señor le habló a la mujer samaritana. La mujer samaritana se sorprende. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Primero, ¿cómo me hablas? ¿Cómo te acercas? Vos sos hombre, yo soy mujer, tenemos que estar lejos. En aquel tiempo no había tanta comunión como nosotros entendemos ahora. Y la mujer se sorprende, ¿me pedís agua además? El Señor, con esa calma que tenía, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría un agua viva. Porque el agua que tenés vos siempre produce más sed. El agua que tengo yo se transforma en una fuente que la persona no tiene más sed. ¿Cómo? Repetime otra vez, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Señor, dame esa agua, que no tenga que venir acá a cargar agua. ¿Sabe lo que es tener una fuente? Que, ¡oh! Dame. Seguimos con Felipe. Vamos ahora entonces al capítulo 8 y el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Acá se nombran lugares que haremos bien si cuando
vemos la cita de lugares y ciudades en la Biblia, buscamos en un mapa a ver dónde queda. Esta Gaza es la Gaza que se nombra en Génesis, es la Gaza que se nombra en los noticieros, en la televisión y en los diarios de ayer y de hoy, la Franja de Gaza, donde vivían los filisteos, donde viven los palestinos hoy día. Son puntos geográficos actualizados toda la vida. Y Felipe de Samaria, donde había una muchedumbre que lo aplaudía y lo oía atentamente, recibe la orden. ¿Estás cómodo? ¿Sentado? ¿Estás cómodo? Levántate, vamos. Y ve, por el camino hacia Gaza, el cual es desierto. ¿Podemos entender esta orden? Habla, Señor, a mi alma, hazme entender tu voz. Con esas palabras empecé esta meditación en estos momentos. Levántate, ve a un camino determinado, desde tal punto Jerusalén a otro punto, a Gaza, es desierto. Señor, ¿a qué? Eso lo hubiera, tengo que confesar que eso lo hubiera preguntado yo. Pero dice el versículo 27, recién leímos el 26. El 27 dice, entonces él se levantó y fue. Eso es un siervo obediente a Dios. Se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, ¿saben lo que quiere decir etíope? Un negro. Ahora ni siquiera tenemos que usar la palabra negro porque ofendemos. Es raza africana. Pero un etíope era un negro. Eunuco. No quiere decir que era impositado de reproducirse en este caso, sino que era un alto oficial, un alto funcionario de Candace. Otra palabra que no usamos comúnmente. ¿Qué quiere decir Candace? ¿Alguna vez la habían oído la palabra Candace? Estoy seguro que fuera de la Biblia no. Candace quiere decir rey, gobernante, presidente, y agrega ese nombre, faraón. Son nombres distintos para expresar la autoridad máxima de un país. Era la reina de los etíopes y él estaba sobre todos sus tesoros. Era el ministro de Economía de ese país. No era un cualquiera. Era un hombre realmente destacado. ¿Y dónde estaba? Había venido a Jerusalén para adorar. Yo realmente tengo que confesarles que a veces me quedo maravillado cómo la Biblia con 2, 3 palabras da un sermón. Un negro africano de Etiopía había venido a Jerusalén a adorar. ¿Cómo había se despertado en él ese deseo de adorar a Dios?
de conocerle más, de saber que en Jerusalén podía encontrar algo. Todavía estaba el templo, no estaba destruido por los romanos, pero se volvía. ¿De dónde se volvía? En su último auto 0 kilómetros, en un carro. Y ahí entonces, sentado, leyendo al profeta Isaías, el Espíritu le dice a Felipe: acércate al carro. No debemos olvidar que Felipe viene de predicarle a una multitud que lo aplaudía y lo aceptaba y le escuchaba atentamente. Acércate al carro. Le habrá hecho una seña. Me levantás, me llevas, que voy para allá. Al acercarse, oye. O sea, el Felipe estaba leyendo o se hacía leer por alguien que iba en el carro, porque los carros eran grandes, eran amplios, eran para 2, 3, 4 personas. Cuando no estaban en la guerra, que iba uno solo. Iba leyendo el profeta Isaías. Y con gran educación, y con gran respeto, y con gran hombría, Felipe lo trata de ignorante. ¿Entiendes lo que lees, burrito? Negro burrito. ¿Qué estás leyendo? ¿Entendés lo que lees? Yo, que de profesión tuve más de 50 años viviendo de vendedor, no termino de entender esta forma de empezar una conversación. Si alguien viene a ustedes a hablarle algo y les pregunta usando de entrada la palabra ¿entendés?, lo está tratando de ignorante. Sin embargo, el Espíritu de Dios hizo que Felipe le dijera eso al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Y el otro sinceramente le dice: no entiendo. ¿Cómo podré si alguien no me enseñare? Estamos ahí leyendo el versículo 31. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese. Todavía no había subido Felipe al carro. Estaban hablando uno en el carro y el otro abajo. Vení, sentate acá. Rogó a Felipe que se sentara con él. Y ahora empieza algo extraordinario. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es una disertación que no la tenemos. Es una disertación que no la conocemos. Es una predicación que solamente tiene el título. Le habló del Evangelio de Jesús. Y empezó en la profecía de Isaías. Debe haber pasado por el nacimiento. Le debe haber hablado de los magos que vinieron del oriente a adorarle. Debe haber contado de cuando tenía 12 años y el Señor Jesús estaba en el templo con las autoridades.
Le tiene que haber contado de Juan el Bautista y cuando el Señor Jesús se bautizó. Le debe haber contado de las señales y los milagros. Le debe haber contado de Judas, que lo traicionó, de Pedro, que lo negó, de los demás discípulos que huyeron, de que el Señor fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, de que el Señor oró por nosotros diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les debe haber contado de la resurrección. Le debe haber contado de este texto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué os equivocáis de tal manera? ¿Por qué? Y el etíope, al ir escuchando todo eso, empezó a tener un cambio adentro suyo que dijo, ahora entiendo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a morir por mí. Yo soy un pecador que me tengo que arrepentir delante de Dios y pedirle perdón por mis pecados. Y aprendió la doctrina bíblica. Le explicó Felipe hasta la doctrina más básica de que el creyente, después de creyente, se tenía que bautizar. Y en un momento pasan por un arroyito. Y el etíope, que había entendido todo, le dice a Felipe, mirá, aquí hay agua. ¿Me puedo bautizar? Eso lo está diciendo el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impedimento existe? ¿Qué impedimento hay? Yo creo que ahí Felipe tiene que haberse quedado medio anonadado. Pero lo bautizo enseguida. Lo bautizo inmediatamente. Espero realmente si se convirtió, si aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Quiero ver el testimonio de él, si es creyente o no es creyente. Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Qué lección para los hermanos que están al frente de la iglesia aceptar una confesión. Si crees de todo corazón, bien puedes. Yo no lo sé si crees de todo corazón tú. Yo no sé si tú dices que crees en Dios y más o menos, a veces dudo, a veces creo, a veces sí, a veces no. Yo no sé, Dios lo sabe. Y tu responsabilidad es delante de Dios. Y tu actuar tiene que ser delante de Dios. Felipe daría la impresión que se lava las manos, pero no elude la situación. Si crees, ya está. Si crees, puedes. Yo no soy quien para impedírtelo. Y ahora miren lo lindo de esto. Mandó parar el carro. Y ahí nos damos cuenta que no iba solo, que no lo manejaba él el carro. Él mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Felipe
y el eunuco, y le bautizó. Y le bautizó. Cuando subieron del agua, otra parte sorprendente, el Espíritu arrebató a Felipe. Ay, ¿por qué la Biblia a veces es tan cortita? ¿Cómo le arrebató? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Ve al desierto, al camino de Jerusalén a Gaza. Te vas a encontrar ahí, vas a predicarle no a una muchedumbre, vas a predicarle a uno. Le predicó, lo convenció, lo bautizó y el Espíritu arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Decime, ¿dónde te metiste? ¿Y este que se llamaba Felipe? ¿Dónde está? ¿Se fue? No. El Espíritu arrebató a Felipe y no le vio más. Pero el eunuco se había convertido de todo corazón. Y el resultado fue que siguió su camino gozoso. ¿Qué es ser convertido? Le estoy hablando ahora a aquellos que hace años aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Yo, cuando me convertí al Señor Jesús, tenía 8 años de edad. Y ahora con 89 ya cumplidos, lo recuerdo como si fuera la semana pasada. Me parecía que el sol brillaba más y mejor. Tenía una alegría distinta. Yo lo recuerdo, lo estoy viviendo ahora, el sentimiento aquel. Me convertí en el local de Reducto, que algunos de ustedes lo conocen, en Guadalupe, esquina Pando, en el barrio de Reducto. Estaba sentado en el asiento bien adelante de todo, por 8 años de edad, era una criatura, me llevaban mis padres. Se estaba celebrando el bautismo de una señorita que se llamaba Gladys Piroto, y yo en ese instante acepté a mi Señor. Como mi Salvador personal. Mi madre siempre me predicaba y me decía, por ser hijo de creyente no sos salvo. Tenés que creer tú, porque la herencia de la salvación no se traslada por el parentesco físico, sino por la convicción personal de aceptar al Señor como su Salvador. Y desde entonces, 81 años más, la mano del Señor me sostuvo. No yo hubiera tropezado y caído 1000 veces. La mano del Señor me sostuvo. Y hoy le estoy dando un mensaje bíblico, el cual me da una satisfacción preciosa del estar con ustedes en estos instantes. ¿Y cuántos más que no veo, que me están viendo a mí a través del Zoom? Y me verán después, cuando en otro instante oportuno para ellos, me vuelvan a ver y oír este mensaje. Habla, Señora, mi alma, hazme escuchar tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy y afligido,
Te necesito, oh Dios. Tú puedes dar mi abrigo en este trance atroz. Después de Felipe, sabemos que tenía hijas que también predicaban el Evangelio y que era un hospedador fiel para los hermanos. Lo vemos al final del libro de los Hechos. Creo que lo que he dado es suficiente para que nos pongamos en las manos del Señor, como se había puesto Felipe. De un lugar donde predicaba a la muchedumbre que lo aplaudía, se fue a un lugar desierto donde solo una persona se convirtió. Pero fue el abrir el camino del Evangelio a Etiopía. Eso lo sabemos a través de la historia, no de la Biblia. Que en estos momentos el Espíritu de Dios nos hable a cada uno de nosotros, incluido yo, para que seamos fieles a la palabra de Dios y testifiquemos a todos los que podamos y lleguemos a estar en contacto con ellos, de que hay perdón por la sangre de Jesús, aceptándole a Él como único y suficiente Salvador. Gracias por vuestra atención. Háblame directamente a mi alma. Está conectado su espíritu con nuestro espíritu. Háblame, Señor, en silencio, mientras te espero aquí. Con esperanza te escucha mi corazón, pues las palabras tuyas me dan vida en sí. Pon celestial de vida, mi espíritu alimenta aquí. Todo a ti está rendido, no me pertenezco ya. Dicha feliz tendré yo, tuyo solo soy. Dicha feliz tendré yo, tuyo solo soy. Gracias Dios. Gracias Dios porque podemos hablarte de persona a persona. Eres un Dios santo, pero nos hablas y nos susurras a nuestro oído. Gracias Dios por este mensaje que nos alienta a estudiar tu palabra, a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, de escucharte y aunque no entendamos, aunque no comprendamos por qué envías o mandás o decís que hagamos ciertas cosas, vos tenés un propósito para cada uno para que se cumpla tu obra. Gracias Dios por el Señor Jesucristo.
Amén. Amén.